Di nuovo Muy bien, benvenuti. nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a presentar Da la selva oscura al paradiso, que es un audiolibro en 33 idiomas dedicado a la Divina Comedia. Como bien sabéis, este año es el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri en la noche entre el 13 y el 14 de septiembre de 1321 en la ciudad italiana de Rávena. Y en todo el mundo, la red diplomático-consular y la red de los institutos italianos de cultura, así como otras instituciones italianas y extranjeras, están celebrando este acontecimiento para recordar a la figura de Dante Alighieri en sus miles matices. Esto porque Dante Alighieri fue y sigue siendo una figura polifacética Diverse que manifestazioni in puede tutti declinarse con diferentes manifestaciones en diferentes sectores de la cultura, el espectáculo, el teatro, la literatura, por supuesto. Este año Dante es el gran protagonista de las actividades culturales de todo el mundo, con una atención especial a su mensaje muy actual, muy contemporáneo. Las iniciativas realizadas en el extranjero fueron presentadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia el día 17 de marzo, más de 500 iniciativas que nuestra red está organizando en todo el mundo, y nosotros también aquí en Madrid tenemos una programación de actividades muy intensa, un programa que también está en Madrid, Ciudad Dantesca, un programa de la Ciudad de Madrid. Es un programa muy que nos hace muy orgullosos porque tiene como protagonistas no solo las instituciones italianas en Madrid, la Embajada de Italia en España, sino también instituciones locales. Se trata de un programa muy rico, lleno de eventos que, además del Instituto de Cultura de Madrid, ve como protagonistas las universidades madrileñas, el Instituto de Bellas Artes y otras instituciones. Hoy, como os decía, estamos muy contentos de presentar uno de los proyectos interessanti, más divertenti, interesantes, divertidos, dal nostro Ministero promovido por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Se trata de un audiolibro de la Divina Comedia, un viaje a través de la Divina Comedia, a través de la elección de algunos fragmentos de esta gran obra, de los más significativos, un audiolibro grabado en 33 idiomas, incluido el italiano, gracias a la colaboración de 32 institutos italianos de cultura en el mundo. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros, y les doy la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Paolo Grossi, Marco Martinelli y Hermana Montanari, que han seguido la grabación curado la grabación del audiolibro en italiano. Tenemos asimismo a Samuel Blanco, César Barló y Teresa Alonso, que junto con Adrián Viador, que no puede estar aquí esta mañana con nosotros, se han encargado de la grabación del audiolibro en español. Como decía, el audiolibro está disponible en 33 idiomas. Dante es el protagonista, en este caso, de una torre de Babel lingüística, un experimento muy intenso, muy interesante. una piccola traccia, Y vi farei ascoltare tenemos una pequeña pista de audio estratto che Dante para que puedan escuchar un pequeño di Dante, fragmento che Dante ha in de 33 esta lingue iniciativa y differenti. cómo suena Dante en 33 idiomas diferentes. No sé, dirección, si podemos lanzar la pista de audio. Forse no? Altrimenti prima di Nel far mezzo partire del l'audio cammin di possiamo nostra Y vita, si no estamos Dante todavía tapatiba listos para brada di pasar a la pista spuachuta. de W audio, połowie le daría la wędrówki palabra naszego a życia Paolo Grossi, un znalazłem się w compañero ciemnej dziczy. literato con una muy amplia experiencia como italianista. investigador en literatura italiana. È stato poi addetto a Fue Parigi, direttore lector dell'Istituto en Italiano París, director del Instituto di Italiano Stoccolma, de Cultura en Estocolmo y del Instituto Italiano de Cultura de Bruselas. incaricato dalla Direzione Generale del Paolo Sistema Paese fue la persona encargada por la Dirección General del Sistema País de coordinar las actividades en el extranjero
para la celebración de este importantísimo aniversario. Paolo, te preguntaría lo siguiente, danos por favor algunas ideas sobre el nacimiento de este proyecto. Buongiorno a tutti. Buenos días a todos. Nel febbraio scorso, En el mes de febrero pasado, hace un año, febrero 2020, empecé esta actividad de coordinación de las actividades centradas en la figura de Dante del ministerio y empecé a crear relaciones con los representantes más importantes de este programa, el profesor Ossola del Comité Nacional y el profesor Casadei del grupo Dante y de la Asociación de Italianistas, así como con el Ayuntamiento de Rávena, por cierto, uno de los grandes protagonistas de la iniciativa. Un intercambio muy fructuoso se llevó a cabo con Casadei, que me dijo que tenía la idea de hacer un audiolibro sobre la lírica de Dante, las obras menores, así como sobre poetas del siglo XIII, Guido Guinizelli y demás. Era un proyecto que nacía alrededor de Pistoia, cofinanciado por la Casa di Risparmio de Pistoia. Esta idea, digamos, de un audiolibro brotó en mi cabeza hasta llegar a la idea de proponer al Ministerio la realización de un audiolibro en todos los idiomas, en todos los países donde está presente el instituto. Es una máquina muy compleja, no es nada fácil arrancar una máquina como esta y el resultado final es un audiolibro como este, 33 idiomas, un número muy dantesco. Fue una casualidad. Nosotros tomamos contactos con unos 40 institutos, pero por una serie de motivos también ligados a la pandemia, algunos no pudieron contestar, así que contestaron nuestra llamada 33. Fue un poco entonces por casualidad que nos, digamos, dio este premio de este número mágico dantesco. Lo bonito de este proyecto es su dimensión coral. Cada instituto, siguiendo unas pautas, por supuesto, pero aportó su granito de arena. Cada uno de los institutos ha interpretado este proyecto de forma propia. Para daros un ejemplo, Polonia, teniendo muchas traducciones al polaco de la Divina Comedia, se decidió, en aras de no sacrificar ninguna, pues se decidió utilizar una traducción para el infierno, una segunda para el purgatorio y una tercera para el paraíso. Fue una manera también para el público polaco percibir la evolución de la sensibilidad hacia Dante a lo largo de las décadas, partiendo de una lectura ligada a un gusto del siglo XIX hasta la contemporánea. China también acogió con mucho entusiasmo esta iniciativa y además Nel de mezzo nuestro del cammin proyecto, di también salió un segundo proyecto en chino de un audiolibro con la lectura integral de la Divina Comedia, así como la lectura en italiano de Ermanna Montanari y Marco Martinelli, porque el titular de esta sociedad que ha realizado este audiolibro chino quería que los chinos escucharan el sonido, la música del idioma italiano. Este proyecto también fue la ocasión para traducir por primera vez Dante en algunos países. En Indonesia, por ejemplo, no había ninguna traducción de la Divina Comedia. Y la iniciativa de nuestra compañera María Battaglia del Instituto Italiano de Cultura de Yakarta fue muy importante para dar pie a un comienzo de la traducción de la obra dantesca en Indonesia. No han faltado momentos de tensión, como el caso de Israel, donde pues, había un confinamiento total en ese momento y ni siquiera los actores podían salir de sus casas, con lo cual los técnicos de sonido tuvieron que acudir a casa de los diferentes actores para poder grabar. Entonces, pudimos recibir las pistas de audio de Israel
justo antes del cierre del proyecto. Estuvo ahí, al final tuvimos la suerte de poder llegar a esta cifra, los 33 audiolibros, también con la versión en hebreo de Israel. Tenemos también una versión en Swahili, que nos llega desde Kenia, una versión que Hermana Montanari y Marco Martinelli conocen muy bien porque hicieron un largo trabajo en Kenia, y la versión en Swahili, tendremos la ocasión de escucharla. Un pequeño fragmento, es particularmente bonita porque está enriquecida con músicas tribales que le dan un toque, un matiz exótico, algo novedoso si pensamos en Dante. Sí, vamos a recordar los idiomas, 33 idiomas: albanés, búlgaro, italiano, catalán, checo, chino, coreano, croata, francés, hebreo, finés, gaélico, japonés, griego, indonesio, inglés, lituano, maltés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbo, eslovaco, esloveno, español, turco, ucraniano y húngaro. Una representación muy amplia de los idiomas del mundo, esto porque Dante, y siempre lo decimos, un poeta universal, con lo cual las celebraciones de este año ponen de manifiesto su esencia universal y su actualidad, la contemporaneidad de su mensaje. Estamos trabajando, haciendo hincapié en esto. No sé si ahora podemos ver podemos escuchar a Dante en los diferentes idiomas del mundo. Vamos a lanzar el audio. No sé si desde dirección están preparados. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Dante tiba-tiba berada di sebuah hutan. W połowie wędrówki naszego życia znalazłem się w ciemnej dziczy. وجد دانتي نفسه فجأة في إحدى الغابات وحيداً خائفاً. كيف وصل إلى هناك؟ 但丁猛然发现自己处于一片森林之中。 At one point, midway on our path in life, I came around and found myself now searching through a dark wood. The right way. Para realizar este viaje Ma queremos pensi a también adesso come agradecer a io Alianza a Editorial Sayare Zenkinezo. y Editorial Chevalía, que Tamati. nos concedieron los derechos para la utilización de la traducción. Una sinergia muy, muy positiva. Estamos muy contentos de esto. Además de la selección de los fragmentos más representativos de la Divina Comedia, están representados los grandes personajes: Ulises, el Conde Ugolino en el infierno, en el purgatorio, Casella, este encuentro con la música, Pierre de Tolomei, y para cerrar el paraíso, esta máxima plenitud de Dante al final de su viaje. Es muy interesante porque tenemos también textos de enlace que son útiles para el público, para que pueda entrar mejor en el mundo de Dante. Entonces preguntaría a César primero, ¿cómo fue esta experiencia, este encuentro con Dante y con la Divina Comedia? Bueno, en principio, gracias por tenernos aquí y por hacernos partícipes de esta actividad. Bueno, la actividad, la experiencia fue intensa porque tampoco hubo mucho tiempo de preparación desde que nos llegó el encargo hasta que lo grabamos. Pero básicamente los extractos que nos llegaron del texto creo que pueden ilustrar fielmente lo que es la obra completa. Y nosotros lo tomamos como si fuera una aventura, como si fuera esa aventura del ser humano en esos tres estadios que son el infierno, el purgatorio y el paraíso, como pasar de todo un viaje de ascendencia a un lugar mejor, ¿no? Y también con todos los estratos sociales que también van apareciendo y la ilustración de la sociedad, que creo que en ese caso sí que podemos decir que es muy contemporáneo el mensaje.
Teresa, per te come è stato questa... Teresa, para ti, ¿cómo ha sido? ¿Con qué personajes te has pues enfrentado? ¿Cuál ha sido tu favorito? Pues bueno, hola, gracias también por la invitación, un placer estar con todas vosotras. Y pues ha sido una aventura, ha sido un viaje totalmente. Yo me encargaba de leer, de interpretar todas las introducciones, ¿no? Todos los textos de enlace, que claro, eran diferentes calidades también, ¿no? Depende de si era el infierno, el paraíso, ¿no? Y pues también eso ha sido un trabajo bastante interesante porque siendo en prosa, pero también había que tener en cuenta esas calidades, esas intensidades, y esa parte me ha gustado mucho. Y también hice algunos de los versos de personajes femeninos y personajes de monstruos, y así me gustaron mucho todos los personajes de los monstruos y darle un rollo así más fantasioso, ¿no? Y también el personaje de Beatriz, en concreto, hay un verso muy muy bonito que me pareció bastante desgarrador y me gustó en especial la parte de Beatriz. Soprattutto la parte di Beatrice, beh, interessante. Muy interesante. ¿Y era la primera vez que te acercabas a Dante o ya de alguna manera ya lo conocías? Lo conocía, pero no lo había leído tan en profundidad como esta vez, ¿no? Entonces lo había leído hace, de hecho, bastantes años, y volver a tener un reencuentro me pareció mucho más bello y muy, muy, muy complejo, muy complicado, pero a la vez como que también tiene una sencillez que abruma, ¿no? O sea, como... Y tiene mucha fuerza, muchas de las palabras que se escribieron tienen mucha fuerza en hoy también, lo que decía César antes de todo ese enfoque contemporáneo. Claro, es que también estamos todavía en los infiernos. Sì. C'è un aneddoto, no? Perché allora in spagnolo Dante... Existe una anécdota. En español, dantesco significa infernal, del infierno. Nosotros con este programa, Madrid Ciudad Dantesca, estamos intentando cambiar un poco el matiz semántico del adjetivo dantesco, orientándolo hacia el amor. Nosotros lo que queremos comunicar es Dante, poeta del amor, y lo conseguiremos. Me parece una gran hazaña. Sì. Grazie Cesar, grazie Teresa. Passiamo a Samuel. Samuel pure... Vamos a pasar, muchas gracias, vamos a pasar a Samuel, que también abarcó la interpretación de muchos de los personajes de la Divina Comedia. Me gustaría preguntarte cómo ha sido la experiencia para ti y cuál ha sido tu personaje favorito, el que te ha impactado más. Bueno, buenos días a todos, buongiorno. Hombre, para mí la experiencia fue genial. Yo con César y con Tere ya habíamos trabajado juntos muchas veces, nos conocemos, ¿no? de vivir diferentes procesos y sabemos de qué pies cojeamos cada uno también y sabemos por dónde meternos mano. Entonces el trabajo fue en ese sentido sencillo y fue, pues como dicen ellos, fue un viajazo de ascendencia hacia arriba. En mis personajes favoritos, pues nos reímos mucho con Ugolino, dentro de lo que te puedes reír con Ugolino, ¿no? Pero todas esas imágenes que se generan dentro de esa torre, incluso jugábamos con onomatopeyas y tal, que luego algunas se quedaron, otras no, luego en el montaje final, de cuando está masticando el cerebro y el cráneo de este hombre, ¿no? Y Ugolino, pues porque es que tenía muchas capas, tiene muchísimas capas esa parte. No es el extracto que he elegido para este evento porque me parecía demasiado siniestro y prefería un poco el discurso de Ulises, de vamos a la aventura, ¿no? Que el personaje de Ulises también me interesó mucho, me gustó mucho. Y en general todos, porque luego el poeta, no me acuerdo el nombre del personaje, el poeta con el que se encuentra en uno de los círculos, que le empieza a tomar el pelo, a decirle muy bien, vosotros os creéis esto, os creéis lo otro, pero realmente sois todos unos cretinos, viene a decirle, ¿no? a los que están en tierra creyéndose lo que no son. Bueno, está muy de actualidad toda la parte de los infiernos y
Y me parece muy acertado eso que comentabas ahora, María Luisa, de encontrarle también, porque solo nos quedamos con esa parte, ¿no? De lo de Dante, pero el personaje de Beatriz es una maravilla, ¿sabes? Y por ahí no está tan, por lo menos en España, no está tan extendido ni tiene ese carácter como universal aquí. Es verdad que en España dantesco es, madre mía, dantesco es lo peor. Yo no, está toda la parte del cielo que es como que entras en otra atmósfera. Por ahí le prestamos, César insistía mucho en a ver cómo desde las texturas de la voz y trabajando el personaje vamos cambiando las atmósferas de cada uno de los estadios por los que va pasando el poeta, ¿no? en su viaje de la ascensión, ¿no? Y por ahí fue un trabajo bastante chulo, ¿no? Que le tocaba siempre abrir a Tere, ¿no? De venga, Tere, la atmósfera. Tal. Y como íbamos generándola por ahí, ¿no? Entre todos. Fue muy bonito, muy bonito. Bello. E Samuel, credo che tu abbia scelto un pezzettino, ¿no? Samuel, creo que tú has traído un fragmento. ¿De qué personaje He elegido el de traído? Ulises. Iba a elegir el de Ugolino, pero digo, el de Ulises es mejor, que habla del viaje, de salir a la mar y conocer. E allora facciamo sentire adesso Ulisse? Lo vamos a poner ahora, Ulises. Vamos a escucharle. Vamos a ver si consigo ponerlo. Vamos allá. A ver. Y le voy a dar al play. Lo tengo aquí. Ay, este programa no es. Un momentito. A ver si suena. Condenado entre los consejeros fraudulentos de malas bolsas a arder a perpetuidad, Ulises desvela a Dante el misterio de su propia muerte. Incapaz de resistirse a la atracción del mar, ya anciano, el héroe ha convencido a sus compañeros, con un magnífico parlamento, a ir más allá del estrecho de Gibraltar para conseguir virtud y conocimiento. Los límites del mundo están prohibidos. En el océano, Ulises y sus compañeros encontrarán el monte del purgatorio y con ello la muerte a manos de Dios. De ambos cuernos hubo uno, el más saliente, que empezó a estremecerse murmurando, cual llama que una ráfaga en sí siente. Luego, la punta aquí y allá cimbrando, como una lengua que de pronto hablara, echó fuera la voz y dijo: Cuando de Circe me libré, que me ocultara más de un año no lejos de Gaeta, antes que tal Eneas la nombrara, ni siquiera el amor que así sujeta a un hijo, a un padre anciano y a una esposa tan fiel cual mi Penélope discreta, pudo apagar en mí la sed rabiosa de hacerme, recorriendo el mundo experto en el vicio y virtud, la humana cosa. Y así me aventuré hacia el mar abierto, con un leño y la mínima compañía que jamás me dejó ni en mar ni en puerto. Un litoral y el otro vi hasta España, con Marruecos y la isla de los Sardos, más cuantas aquel mar en torno baña. Éramos todos ya viejos y tardos, cuando por fin llegamos al estrecho, donde Hércules montó sus dos resguardos, fijando el non plus ultra cual derecho. Ceuta del lado izquierdo había dejado, como dejé Sevilla del derecho. «Oh, hermanos», dije, «que ya habéis llegado, tras correr 1000 peligros, a Occidente. Pues de la vida que os reserva el hado, es tan pobre y escaso el remanente, no queráis renunciar a la experiencia de ir tras el sol a la región sin gente. Considera estirpe y ascendencia. Nacisteis no para vivir cual brutos, sino para adquirir virtud y ciencia». La breve arenga no tardó en dar frutos. Nada pudo a mi gente entusiasmada frenar, y el viaje se aprestó en minutos. Popa a oriente cambió nuestra remada, en juego de alas para el loco vuelo, voltejeando a la izquierda la bordada. La noche vio estrellarse todo el cielo del otro polo, el nuestro iba tan bajo que no se alzaba del marino suelo. Hasta ahí, ¿no? Sì, perfetto. Beh, questi sono i versi insomma, tra i più celebri della Divina Sí, Commedia. son entre los fragmentos más famosos de la Divina Comedia. Dante reinterpreta el mito de Ulises con
estas ganas, hambre de conocimiento que caracteriza al hombre, también es uno de los fragmentos preferidos míos. Y yo también tengo curiosidad por escuchar al Conde Ugolino. Creo que es una curiosidad compartida para poder apreciar el audiolibro, que también está disponible en diferentes plataformas y es gratuito en Spotify, en Spreaker, Google, Deezer y Aircall. Hay muchas posibilidades para escuchar gratuitamente en el idioma que queráis. También es un ejercicio muy bonito el de escuchar en diferentes idiomas. Gracias a César, a Samuel y a Teresa, y pasamos ahora a Marco Martinelli, Hermana Montanari. Marco y Hermana son los fundadores del Teatro delle Alpi, de Ravenna Teatro. Con muchísimas otras iniciativas han dedicado muchísima parte de su experiencia teatral al estudio, a la interpretación del texto de Dante. El Ayuntamiento de Ravenna es miembro patrocinador de este proyecto y Marco y Hermana fueron las personas que surgieron para acompañar en la lectura del audiolibro de forma muy natural. Marco y Hermana, ¿qué queréis compartir de esta experiencia? ¿Cómo ha sido interpretar a Dante? Yo creo, y luego me tallo, que la escritura de Dante está rica en sugestiones, imágenes sonoras, y hay un trabajo muy potente de interpretación que creo pues fue bonito para vosotros interpretarlo y, con vuestras voces. Buenos días a todos. Antes que nada queremos compartir mucho reconocimiento. Estamos muy agradecidos a María Luisa y a Paolo Grossi, porque en este último año pues nosotros ya nos conocíamos antes de que explodiese la pandemia. Gracias a Dante, vosotros no solo nos habéis encargado la realización de este autolibro, sino también habéis creado un proyecto Dante en los 5 continentes, que de momento es un proyecto que está parado debido a la pandemia, pero que una vez terminada la pandemia será un gran festival, una gran fiesta de Dante en los 5 continentes, con esa modalidad que vosotros siempre habéis estado apoyando. Dante, antes de meterlo en escena, entra en la vida de los ciudadanos. Los artistas que no se cierran dentro de su torre de marfil, que ya no existe, sino que salen para encontrarse con las personas, con the everyman, tal como definía Ezra Pound a Dante. Cada uno de los seres humanos, en el sentido italiano del término, es la reencarnación de Dante, porque cada ser humano es aquella figura que se encuentra perdida en la selva oscura, en el bosque de sus tinieblas, miedos, congojas, y cada ser humano aspira a la luz, al paraíso. Y antes tú recordabas y decías, María Luisa, el amor. Si no comprendemos el amor, no podemos comprender ni siquiera un verso de la Divina Comedia. Ese amor que mueve el sol, las demás estrellas, está presente desde el comienzo, porque Dante nos dice, estaba perdido en una selva oscura y encontré el bien que allí encontré, y el bien que está presente en la selva oscura, por lo cual Dante no es un especialista de los infiernos sin salida, como a veces somos nosotros los hombres modernos, hombres y mujeres modernos, pero Dante nos dice que es posible salir del infierno merced a la ayuda de guías enamorados como Virgilio, como Beatriz, para salvar al ser humano perdido. Comparto perfectamente lo que acabas de decir, tu hermana, tu pasión por Dante
¿Quieres compartir algo de tu experiencia con nosotros? ¿Cómo fue prestar tu voz a diferentes personajes en este audiolibro? Che Dante è da quando ero adolescente, da quando eravamo Desde adolescenti. pequeña, desde que éramos unos adolescentes y íbamos juntos al instituto, Dante representaba y representa una gran interrogación. Dante es muy exigente. La obra de Dante es tan exigente, tan encarnada en cada uno de nosotros, que todos los días recitar a Dante es como rezar. Para mí, por lo menos, lo es. Y puesto que toda nuestra investigación es una investigación sonora y vocal, el hecho de dar voz a Dante o viceversa, quizás es Dante que nos da su voz, es un gran honor. Cada vez sentir esos versos, el eco de esos versos es una emoción. Dante de alguna manera nos plasma. Y en este audiolibro, para nosotros fue como un tratamiento, una cura, porque nosotros nos imaginábamos en diferentes ciudades del mundo, desde Buenos Aires, pasando por Nairobi y otras ciudades, y estando encerrados en el estudio de grabación con estos cantos, con esta selección de cantos, pues decidimos de forma espontánea lo siguiente, pues Marco haría Dante y yo todas las demás figuras, voces y personajes. Y en realidad son las figuras que me dan su voz. No soy yo quien decide, voy a hacer a Ugolino de esta forma, a Beatriz de esta otra. Acabamos de escuchar a Ulises, acabamos de escuchar que Dante lo describe murmurando. Entonces es Dante que me dice, hay que murmurar. Es una guía, es un lenguaje muy sonoro, muy visual, el de Dante. Es así, y tanto es así que nos ha dado la posibilidad de centrarnos exclusivamente en la escucha para regalar a los oyentes algo que queríamos. Hoy estamos acostumbrados a mirar, a ver imágenes, incluso hablar de imágenes en términos de sonidos. Nosotros, en cambio, nos hemos centrado en la parte vocal, en la parte sonora, en lo que podía suscitar a partir de estas voces. Y Beatriz también es una figura muy exigente, no puede no serlo. Sin Beatriz no existiría la Divina Comedia. Nosotros aquí, para presentar hoy un fragmento, hemos elegido el canto de Paolo y Francesca, que para nosotros, cuando grabamos El Infierno, pues fue uno de los momentos de más emoción, porque interpretar Paolo y Francesca, pues eran 20 parejas de adolescentes que no querían soltar las manos. Y aquí la voz de Francesca es de alguna forma una voz diáfana, ligera. Por medio de Francesca, Dante se permite ver el amor en el infierno, el amor del que tú hablabas hace un momento. Vamos a lanzar el audio ahora de Marco y Hermana leyendo el canto quinto del infierno dedicado a las figuras de Paolo y Francesca. Vamos a sumergirnos en este mundo, me sale decir dantesco, pero en el matiz italiano del amor. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno, tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me.
Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto, di lanciallotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse? Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Beh, molto intenso, bravissimi. Cioè, Muy sembra proprio intenso. Enhorabuena. Parece poder verse Francesca que cuenta su pasión, también excusándose porque ella le echa la culpa al libro, pero también se ha abandonado totalmente al amor. Y luego la versión de Dante que cae a cuerpo muerto tras esta emoción intensa, es su lado más humano, como decíais antes. La humanidad de Dante es extrema, y es por eso que es una figura de gran actualidad. Estoy muy contenta también de anunciar que tendremos el placer de tener aquí a Marco y Hermana en Madrid con la función, el espectáculo Fedeli d'Amore. Estamos poniendo a punto los últimos detalles y haremos también un laboratorio de teatro, un workshop aquí en el instituto, porque como decía Marco antes, el Teatro delle Albe ha hecho vivir a Dante a través de una participación abierta de profesionales y no profesionales que han podido absorber el mensaje de Dante por su actividad. Recuerdo en Rávena el Purgatorio, vuestro Purgatorio, donde la historia de Pie de Tolomei, violentemente muerta, fue también el pretexto para hablar de la violencia de género, tristemente un tema de gran actualidad. Este paralelismo entre el mundo de Dante y la edad contemporánea es una intuición muy bonita, una experiencia muy grande tanto para vosotros como para el público. Muchas gracias. Volvemos ahora con Paolo. Paolo, creo que ahora sí podemos lanzar esta torre de Babel de Dante. Echedei, por favor, lanza la pista de audio de la Divina Comedia en diferentes idiomas, los cuales podemos también escuchar el Swahili. Dejarme añadir algo, ya que estamos dentro de un instituto de cultura donde se enseña el italiano. Quería decir a todos los estudiantes de italiano de leer a Dante. No hace falta entenderlo todo, porque Dante, antes que nada, es una fiesta de las palabras, una fiesta lingüística. Yo a veces cojo el libro de Dante simplemente para catar sus palabras, como si se tratara de una pastelería. Su riqueza lexical solo existe en Dante. Ningún otro autor de la literatura italiana tiene esa latitud lingüística y léxica de Dante. Incluso los principiantes van a apreciar, van a saborear esta lengua tan bonita. Gracias, Paolo. Nosotros como instituto tenemos un club de lectura sobre Dante en italiano.
leemos Dante en italiano y luego cada uno, según su nivel de lectura, puede aportar con la presencia de expertos de Dante. Y ayer también, por ejemplo, pudimos leer a Gozzano para ver cómo Dante también influenció a autores de la lengua italiana del siglo XX. Como tú dices, es un gran placer absoluto lingüístico. Vamos a escuchar ahora a Dante en distintos idiomas. Ora parte. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Dante tiba-tiba berada di sebuah hutan. W połowie wędrówki naszego życia znalazłem się w ciemnej dziczy. وجد دانتي نفسه فجأة في إحدى الغابات وحيداً خائفاً. كيف وصل إلى هناك؟ 但丁猛然发现自己处于一片森林之中。 At one point, midway on our path in life, I came around and found myself now searching through a dark wood. The right way. Mapenzi yanayolisukuma jua na sayari zinginezo. Tamati. Bene, veramente bellissimo. Muy bonito. También os enseño el audiolibro. En este caso, esta es una traducción al inglés. Como decías, Pablo, es importante leer y escuchar Dante en italiano, nuestro bonito idioma. Te quería hacer una pregunta. Además del audiolibro, entre las diferentes iniciativas que has creado y coordinado, ¿cuál es la iniciativa que recomendarías a nuestro público? Ricorderei senz'altro una mostra che... Sí, particularmente una exposición que sé que también pasará por Madrid, la exposición Dante Hipermoderno, una muestra de ilustraciones sobre Dante de los años 80 hasta la actualidad con artistas de todo el mundo, Tom Phillips, Paolo Barbieri, Mónica Weitzner, Emiliano Ponzi, Paladino. Es una exposición que muestra cómo Dante sigue siendo una inspiración para todos los artistas de todo el mundo. Se ha hecho, por supuesto, una selección de obras porque hay muchísimos artistas que hoy en día trabajan con Dante y que abraza muchos países, Italia, Inglaterra, Alemania y también diferentes técnicas plásticas. No me acuerdo cuándo llega a Madrid. En diciembre llegará. La exposición ha sido inaugurada en Belgrado hace poco y es muy, muy importante para ver el mensaje de Dante. Samuel, una última pregunta. Te quería preguntar, después de este encuentro con Dante, ¿crees que seguirás leyendo o estudiando? ¿Cuáles son las sugestiones que se desprenden de esta experiencia? Pues a mí lo que me gustaría como actor es poder profundizar más desde el aspecto más teatral que veo que está en la pieza, vamos. En la pieza hay una cantidad de espacios, una cantidad de elementos que lo hacen hipercontemporáneo, como hablábamos antes, ¿no? Y de cómo encontrar, no sé si lo llegaría a hacer, pero después de haber profundizado más porque yo no lo conocía, pero como lo conocemos a nivel general, ¿vale? Después de haber podido profundizar un poco en esta experiencia, cómo poder encontrar lenguajes contemporáneos que nos acerquen estos textos clásicos italianos, universales, no solo italianos, a
a los chavales, a la juventud. Yo soy profesor de artes escénicas en la Escuela de Arte Dramático de aquí de Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar? Estaba pensando en utilizar ciertos pasajes para poder trabajar con los alumnos lenguajes contemporáneos que actualicen formalmente, aunque de fondo es hipercontemporáneo lo que nos está contando Dante, es muy contemporáneo, pero para que a ellos no les provoque, que les pasa muchas veces cuando tienen que enfrentarse a textos clásicos, es como, uff, ¿entendéis? Y entonces generarles esa atracción que en cuanto profundizan un poquito, ¡wow! Ya ellos tiran, ya ellos se lanzan a investigar y a trabajar sobre ello, pero en unos primeros momentos les genera cierto rechazo el acercarse a los textos clásicos. Pasa con los españoles también, con Cervantes, con Lope, no sé, es como que al principio es como que les genera esa cosa, ellos quieren Angélica Lidl, Rodrigo García, y la cosa muy, muy contemporánea, ¿no? Y entonces cuando les aparecemos con estas propuestas, una vez que profundizan, sí que lo agarran y luego ya van solos. Y a mí es algo que me interesa mucho, mi trabajo con la gente más joven y acercarles todos estos universos y actualizarlos, ¿sabes? Es algo que me parece útil para todos, ¿sabes? Para todos como sociedad, para la gente que luego sale formada de ahí. No, gracias Samuel, sono spunti interesanti. Gracias Samuel, son palabras muy interesantes. En cuanto a esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lanzado una iniciativa para acercar el canto, sobre todo quinto del infierno, a los jóvenes por medio de las nuevas tecnologías. Nosotros como instituto estamos trabajando para poder traer a raperos italianos que han tocado Dante, es decir, utilizar nuevos lenguajes para llegar a los jóvenes, y es muy, muy eficaz. La inmediatez del mensaje pasa. Cerraría ahora con Marco y Hermana, que ellos son maestros con respecto a Dante, lo que tú dices, tus ideas, porque Marco y Hermana, en vuestro público hay muchos jóvenes. ¿Cuál es la clave de lectura, el mejor instrumento para poder implicar a los jóvenes en un discurso de presentación y descubrimiento de Dante? Nosotros, en lo que atañe a nuestra experiencia, es como si el endecasílabo, el majestuoso endecasílabo del que hablaba Paolo, y estamos totalmente de acuerdo con él, hay que leer a Dante, a Shakespeare, a Molière, hay que leer a los grandes, y esto llega un momento después, en un segundo momento. En nuestro caso, el primer momento es el encuentro de ese punto en el que, y tenemos que ser capaces y hábiles como artistas, como decía Samuel hace poco, tenemos que saber llevar a nuestra contemporaneidad el mundo de Dante. No significa banalizarlos, desnaturalizarlos, es decir, que poder hablar de Pablo y Francesca no partiendo de la crónica del siglo XIII, sino partiendo de la experiencia de amor de nuestros adolescentes, para entender que por medio de Paolo y Francesca nuestros adolescentes pueden contar sus experiencias. Por esto las parejas de adolescentes que estaban agarrados de la mano a pesar de la tormenta, pues esos adolescentes podían hacerlo porque habían entendido que esos versos tan maravillosos de Dante contaban sus miedos y sus pasiones más profundas. En lugar de puesta en escena, nosotros hablamos de puesta en vida, para decir que se puede llegar a la obra por medio de un camino vital. ¿Cómo ha sido, última pregunta, hablarles de Dante a los chavales? Yo no tenía todavía la traducción en Swahili, todavía no estaba finalizada. Yo
estuve ahí en 2017, pues había mucho swahili en nuestro espectáculo, pero nosotros utilizamos la traducción al inglés. La selva oscura, Dark Wood, Dark Forest, lo primero que aprendí allí es que Kibera en Swahili significa bosque, selva. Fue inmediato preguntar: ¿cómo es vuestra selva oscura? ¿Quiénes son los ladrones, los asesinos, los políticos, corruptos, todas las categorías de Dante? ¿Qué representan para vosotros? Y ellos empezaron contándome su mundo. Dante llegó un momento después y ellos lo cogieron con mucha naturalidad. Era un poeta universal, ya no de Florencia, era uno de ellos. Y en la película, en el documental que se realizó, hay un chico del slam que dice: yo soy Dante. Es maravilloso. Y al final todo el mundo quería venir a Rávena a hacer este espectáculo. Yo decía, pues va a ser difícil traeros todos a mi ciudad, 150 niños y adolescentes, pues hubiéramos necesitado todo el Ministerio de Asuntos Exteriores para poder hacer algo tan grande. Si ellos se pensaban que con el autobús escolar hubiesen podido acudir, pero nosotros intentamos llevar y difundir Dante en el mundo. Es algo de lo que estamos muy orgullosos. Deseo agradecer a todos nuestros invitados, Paolo, Marco Martinelli, Marta, Hermana Montanari, a los actores españoles que se han marchado ya, al director César Barló. Muchas gracias, Paolo, por tu trabajo estupendo, una iniciativa espectacular. Muchas gracias también al profesor Casadei, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy, nos envía sus saludos. Profesor Casadei con la profesora Nobili, Sebastiana Nobili, son los curadores de este audiolibro, encargándose también de la creación de los textos de enlace. Es un proyecto patrocinado por el Ayuntamiento de Rávena y por el Comité Nacional Promoción de Dante, la Società Dantesca e Gruppo Dante de la Asociación de Italianistas. Hemos creado esta sinergia, trabajado junto para rendir homenaje a un poeta que no solo es el padre de la lengua y cultura italiana, sino que también pertenece al mundo más allá del espacio y del tiempo. Muchas gracias a todos. Os invito a escuchar el audiolibro, por supuesto. Se trata de un viaje personal muy interesante y nos despedimos con un vídeo de cierre y presentación de este proyecto. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a lanzar el vídeo. Gracias. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Dante tiba-tiba berada di sebuah hutan. W połowie wędrówki naszego życia znalazłem się w ciemnej dziczy. وجد دانتي نفسه فجأة في إحدى الغابات وحيدا خائفا. كيف وصل إلى هناك؟ 但丁猛然发现自己处于一片森林之中。 At one point, midway on our path in life, I came around and found myself now searching through a dark wood. The right way. Mapenzi yanayosukuma jua na sayari zinginezo. Tamati. Nel mezzo del cammin di... Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, ciao. Grazie. Arrivederci. Grazie. A presto, ciao Samuel. Ciao. Ciao. Encantado. Andiamo presto a Madrid, grazie. Ciao. Grazie Andrea. Grazie Francesca. A presto. Grazie. Grazie a voi, hasta luego. Ciao. Ciao.